Hola dibujantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veréis, los que me seguís, llevo un tiempo sin hacer vídeos y bueno, es que mis circunstancias personales pues me impiden seguir el ritmo que he llevado este último año. Así que este tipo de vídeos los espaciaré más en el tiempo, seguiré subiendo videoprocesos y vídeos cortos y demás. Y bueno, este tipo de vídeos pues lo voy a subir más poquito a poco. Y hoy os quería traer un vídeo súper interesante, como os anuncié en la ventana de comunidad. Clip Studio se ha actualizado y en esta última versión, aparte de tema 3D y demás, que yo no suelo utilizar mucho en Clip Studio, han incluido una opción que para mí es vital a día de hoy para cualquier creación de dibujo digital, que es la aplicación Liquar. Y lo que quiero hacer es comparar tanto en Clip Studio como en Infinite Painter como en Procreate, que como sabéis son las tres aplicaciones básicas que manejamos en el canal. Quiero analizar esta aplicación de la herramienta Liquar en cada una de ellas. Así que, bueno, espero que sea un vídeo que os interese, que os guste, porque la verdad es que es una herramienta súper útil. Así que, vamos allá. Bueno, yo básicamente utilizo la herramienta Liquar en dos fases del dibujo. La primera a la hora de hacer bocetos, y luego una vez ya tengo el dibujo bastante desarrollado. He de deciros que la herramienta Liquar está aquí, en esta parte de aquí, que, bueno, si no sale del primer momento, es que está compartiendo espacio con la herramienta mezcla de color. A vosotros el icono que saldrá siempre aquí, si no habéis actualizado, es esta. Tenéis que actualizar la aplicación, o bien a través de la web si trabajáis en un ordenador, o a través del Apple Store. Y en la herramienta de estas dos gotitas, que es la típica de mezcla de pintura, si le damos aquí a la subherramienta, le damos aquí al icono de arriba y tenemos la herramienta Liquar, ¿vale? Entonces, a la hora de... Como os he dicho, yo lo utilizo básicamente en dos fases. Vamos a hacer un pequeño boceto. No sé, cualquier cosa que me salga. Vale, vamos trabajando el boceto. Me falta un diente. Bueno, quiero aprovechar para deciros que aprovechéis cada instante para dibujar, que uno no sabe lo que te puede parar la vida, para dibujar y para disfrutar de todas las cosas que queráis en esta vida, que la vida es muy bonita, está muy bien, hay que disfrutarla, pero tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces uno tiene que aprender a valorar lo que tiene en todo momento. Y si tenéis el don del dibujo, y si no tenéis el don de dibujo y os gusta dibujar, siempre lo digo, se puede trabajar en ello, no hace falta que hayas nacido dibujando, pues os diría que lo aprovechéis al máximo, cada minuto, cada segundo que podáis, sin obsesionaros, porque es un placer, la verdad, es uno de los placeres que nos puede brindar la vida. Si no conocéis el mundo del dibujo y os estáis acercando con mi canal, pues sí que
os diría que le dieseis una oportunidad, que no os obsesionéis con el dibujo, en hacerlo bien, todo sale, todo llega, con trabajo y con esfuerzo y demás. Y si aquí ninguno vamos a ser Velázquez ni nada parecido, simplemente disfrutad con el camino de aprendizaje y demás. No os autoexijáis demasiado. No hagáis una cosa que debería ser placentera, convertirla en algo que os cueste. Pues es como lo del tema de las redes sociales. Pues, a ver, las redes sociales están muy bien, pero tenéis que aprender a valorar las cosas en su justa medida. Si acaba siendo un problema, pues es como la gente tóxica, pues lo tenéis que apartar de vuestra vida. No es mi caso, ¿eh? Yo en las redes sociales la verdad es que solo puedo decir cosas buenas, gracias a Dios. Pero sí que hay gente, y he visto dibujantes y personas que se obsesionan un poco con el tema y no merece la pena, la verdad. Tú estás dibujando porque te gusta y bueno, los seguidores siempre pueden esperar un poco. Si en realidad aprecian tu trabajo y te aprecian a ti como persona, no pasa nada. Eso cualquiera lo puede entender, ¿vale? Yo, mis circunstancias por las cuales no hago tantos vídeos como antes no son esas, son otras, bien distintas. Yo tengo una familia y tengo un trabajo del que me tengo que hacer cargo y esto del coronavirus ha sido un pequeño oasis para mí. Y bueno, ese oasis pues está acabando y no quiero dejarlo porque la verdad es que disfruto mucho con vosotros, pasando estos ratitos con vosotros, pero lo tengo que tomar de otra manera y bueno, es lo que os digo, pues no me obsesiona. Pues yo sé que lo que intento es ayudar y sé que a muchos sí que os está sirviendo esto, lo cual para mí es increíble y quiero seguir haciéndolo pues con otro ritmo. Bueno, vamos a ver, tengo aquí este bocetillo súper rápido. Entonces, ¿cómo aplicaríamos en este caso la herramienta licuar? Bueno, como siempre os digo, siempre viene muy bien girar el lienzo para ver los posibles fallos que hemos cometido. Por ejemplo, yo aquí veo que está demasiado inclinada la cara, ¿no? Entonces, con la herramienta licuar, si pulsamos en la herramienta licuar, y le damos aquí, nos salen distintos iconitos, ¿no? Este es para mover, este primero es para mover, este es para agrandar, para empequeñecer, ¿veis? Vamos a ver, ¿veis? Ese es para agrandar, este es para empequeñecer, y luego pues para llevar a la izquierda, para mover, rotar a izquierda, derecha, bueno. Esto convendría que lo experimentaseis vosotros, ¿vale? Yo siempre lo digo, yo os pongo un poco la miel sobre los labios, pero sois vosotros los que tenéis que luego experimentar y jugar con ello. Yo siempre suelo utilizar la herramienta empujar, ¿vale? Funciona como un pincel, entonces nosotros podemos variar el tamaño del pincel de la herramienta licuar. Vamos a ver que en todas las aplicaciones es bastante parecido, perdón. Entonces yo lo que puedo hacer es mover mi boceto, incluso, que lo hago muchas veces, cambiar el gesto. Se puede cambiar el gesto de un personaje simplemente utilizando la herramienta licuar. Luego, obviamente, esto sobre el boceto lo tendremos que limpiar un poquito, por así decirlo. O sea, las líneas y demás, mejorarlas, ¿vale? Entonces, veréis cómo cambia la cosa una vez hayamos aplicado el licuar, ¿no? Y sobre todo, como os digo, es fundamental lo del tema de voltear horizontalmente. Os vais a dar cuenta de muchísimos fallos de vuestros dibujos volteando horizontalmente, que como os he dicho en otros vídeos, pues antes lo hacía yo pues con un espejo. Con un espejo o mirando a través de la ventana con el folio, pues eso ahora simplemente con un clic pues lo podemos hacer. Así que bueno, pues básicamente la forma de mejorar nuestro boceto, y bueno, lógicamente con 2 dedos volvemos para atrás, volvemos a la posición original. Como sabéis, en el arte digital, pues todo esto se puede cambiar, es una gozada.
Vamos a cerrarle un poco más la boca, a ver si puedo, así. Le cuesta, al Clip Studio. Vale. Bueno, una cosa así, por ejemplo. Vamos a bajar un poquito el porque claro, a más grande, más trabaja, ¿vale? Bueno, pues hemos cambiado. Quedaos con esta imagen, vamos a volver para atrás. Vamos a ver cómo hemos cambiado el boceto con la herramienta licuar, para que os deis cuenta de lo que lo hemos variado, ¿vale? ¿Veis? Bueno. Ahora lo voy a volver a voltear. Bueno, nos vamos a ver, rotar y voltear, y le damos a voltear horizontalmente y bueno, veis cómo cambia la película. Ya podríamos seguir trabajando sobre este boceto. A ver, una cosa que no me gusta y que me gustaría que Clip Studio variara es la siguiente. Vamos a ver, si nosotros aplicamos color sobre este dibujo, vais a ver a lo que me refiero. Si nosotros aplicamos color en una capa diferente, y seleccionamos ambas capas, aquí no lo vamos a poder hacer porque no tengo atajos de teclado, pero bueno, en la versión del ordenador lo he hecho. A ver, le damos aquí al visto, seleccionamos. Si aplicamos color y seleccionamos las dos capas y le damos a la herramienta licuar, la herramienta licuar va a actuar solo sobre una de las dos capas. Es decir, que si yo quisiese interactuar en la línea de dibujo y en el color, tendría que fusionar las capas, porque de lo contrario solo voy a poder, en este caso, hacerlo sobre la línea o sobre el color, ¿vale? Entonces me tendría que ir a capa, bueno, a combinar las capas visibles, y ahora sí actuaría sobre todo el dibujo, ¿vale? Y eso, para los que dudáis y estáis empezando, es un problema, porque siempre os cuesta mucho fusionar los dibujos, que bueno, con el tiempo se os tiene que quitar ese miedo, porque es la mejor forma de avanzar. Ya os lo adelantaré en más vídeos, ¿vale? Que es el famoso overpainting que llaman los anglosajones. Entonces, este es uno de los problemas de Clip Studio. Vamos a pasar a analizarlo en Ibis Paint y finalmente en Procreate, y vais a ver cómo actúa la herramienta licuar en cada una de las aplicaciones. Bueno, en Infinite Painter vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un pequeño boceto, esta vez menos elaborado. Vale, tenemos nuestro bocetillo y nos iríamos aquí y nos iríamos a la herramienta licuar, ¿vale? Como veis, aparece aquí también el mover, pellizcar, inflar, remolino, derecha, izquierda, restaurar y rebobinar, ¿vale? Bueno, pues si movemos, voy a hacer el pincel un poquito más pequeño, podemos mover a nuestro antojo, ¿vale? Como siempre, el boceto. Pero aquí hay una peculiaridad, sobre todo cuando utilizamos tintas, y es que produce si nosotros vamos a modificar una tinta, imaginaos, produce un efecto que no me gusta nada, como de pixelación. Vamos a utilizar, vamos a hacer un entintado para que lo veáis. Voy a coger otra, esta. ¿Vale?
tenemos aquí un pequeño entintado, ¿vale? Y ahora vamos a utilizar la herramienta licuar. Y si sois muy perfeccionistas, vale, vais a ver este efecto, no sé si se aprecia, como de pixelación. ¿Veis? Esto es sin licuar. Y ahora, si licuamos otra vez, ¿veis este efecto de emborrone? Si utilizáis esta herramienta sobre tinta, vais a tener problemas. O sea, es mejor que lo utilicéis simplemente en bocetos. Y una vez tengáis el boceto bien encajado, lo hagáis, porque el boceto da igual que pase este efecto en la línea, pero con un entintado, por lo menos a mí que me gustan los entintados limpios, pues lo odio. Y luego, otra peculiaridad es que, al igual que en Manga Studio, en Clip Studio, yo personalmente no he logrado poder utilizar la herramienta licuar sobre varias capas, porque no sé cómo seleccionar varias capas. Esto, mira, me podéis ayudar alguno que trabajéis más con Infinite Painter, porque yo de momento, o con Clip Studio, no soy capaz de utilizar en varias capas la herramienta licuar. Porque, bueno, no sé, me resulta muy útil, una vez tengo terminado el dibujo, pues poder modificarlo sin fusionar capas en determinadas ocasiones y demás. Pero bueno, es un mal menor. Ya os digo que una vez tengáis todo hecho, pues lo fusionáis y utilizáis la herramienta licuar, que ya debería estar todo bien cuadrado desde el boceto. Pero bueno, sabéis que muchas veces nos damos cuenta los dibujantes, nos damos cuenta de errores, pues casi en fases del dibujo muy avanzadas. Por eso licuar está muy bien. Es una herramienta que está muy bien, pues para agrandar un ojo, para mover un ojo, para cambiar un gesto, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar a analizarlo en Procreate y vais a ver la diferencia con el resto de las aplicaciones. Bueno, ya estamos en Procreate y bueno, este es un dibujo que los que me seguís en Instagram estaréis viendo, que estoy haciendo una serie de cartas para un concurso que se llama Miteria, Mytheria, por si queréis participar hasta el 31 de enero. Y bueno, hay que hacer un dibujo de un dios, que yo en este caso hice este, que también he subido a Instagram, ¿vale? Y de sus seguidores, por así decirlo, ¿no? De los mortales que les siguen. Y bueno, que en este caso va a ser esto, que es una guerrera que no ve, porque bueno, el personaje es Horus y ve con el ojo de Horus. Pero bueno, ya lo explicaré en su momento, si a lo mejor si me apetece en Instagram, pero bueno, en el texto que le mandaré, porque hay que mandar el dibujo con un texto, en el texto que les mandaré a Miteria, pues sí que explicaré los poderes de cada uno de ellos y mis locuras mentales para este tema. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta licuar en Procreate? Bueno, en Procreate, como veréis, aquí tengo un montón de capas. Voy a enseñaros solo la de boceto para que veáis un poco cómo trabajo yo desde el inicio con licuar. Pues, por ejemplo, pues como os digo siempre, como he hecho en Clip Studio, pues siempre lo que hago es girar rotar el lienzo y ver los errores. Y nos vamos aquí y vamos a licuar. Perdón, que estoy en la capa que no es. Nos vamos a licuar. Y como veréis aquí, te viene aquí abajo empujar, rotar, lo mismo que te viene en el resto. Puedes cambiar la presión, la distorsión, la inercia, bueno, es una pasada, ¿no? Entonces, pues yo en un momento dado, si veo cualquier error, pues lo que hago es, ¿veis? Pues que tiene pequeña la cabeza, pues le damos a expandir y dando toquecitos, sin pasarnos mucho, pues podemos hacer la cabeza más grande. Que la queremos hacer un poco más apepinada, pues hacemos así y lo variamos poco a poco, ¿vale? Y siempre con los dos toques, pues podemos volver a su estado original.
Pues lo mismo con el pie, pues de hecho lo hice a la hora de hacerlo, pues que este pie queremos que esté en perspectiva, pues lo hacemos más grande. También es cierto que utilizo mucho combinado para los bocetos esto y la herramienta transformación, porque se puede coger una parte del boceto y tratarla, la perspectiva y demás, directamente con la herramienta. ¿Veis? Ahora parece que está como más alejada. Joder, pues está chulo. Bueno, entonces, una vez tenemos esto, lo bueno que tenemos con Photoshop, con Procreate, perdón, es que si seleccionamos varias capas, por ejemplo, yo tengo aquí, tengo en un grupo de capas tengo el personaje, en otro grupo de capas tengo el fondo y en otro grupo de capas tengo esto que van a ser un efecto especial ahí del ojo de Horus, ¿vale? Pues si yo, por ejemplo, puedo seleccionar por capas o incluso por grupos. Primero vamos a hacer solo el personaje, ¿vale? Cogemos las capas del personaje, le damos a la herramienta licuar y modificamos solo el personaje, pero todas las capas que componen al personaje, ¿vale? Y lo bueno es que si yo quiero modificar esto y el fondo a la vez, como si estuviese toda la ilustración fundida, simplemente selecciono los dos grupos, le doy a la herramienta licuar, perdón, es que cuando hay alguna capa oculta no funciona, en este caso está el boceto oculto, ¿vale? Entonces, si yo ahora le doy a licuar, funciona en toda la ilustración. ¿Veis? ¿Cuándo no funciona la herramienta licuar? Si tenemos una capa, por ejemplo, si vais a seleccionar un grupo y tenéis una capa oculta o si tenéis una capa con bloqueo de alfa. Si tenemos una capa con bloqueo de alfa, tampoco funciona licuar, ¿veis? Entonces, básicamente lo bueno que tiene esto es que si yo quiero agrandar una parte del dibujo, como he hecho antes con la pierna, ¿vale? Pues cojo la herramienta licuar, perdón, que está oculto esta, cojo la herramienta licuar y le doy a... ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues que sin necesidad de fusionar todas las capas, yo puedo irme al nuevo grupo y licuar. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues que sin necesidad de combinar todas las capas, si yo me voy al grupo, le doy a la herramienta licuar, puedo agrandar, por ejemplo, este pie en un momento dado, por ejemplo, la pierna. ¿Veis? Entonces, pues... como casi todos los vídeos, tengo que terminar diciendo que sale ganando Procreate, pero no sé, son cosas que se podrían limar por parte de las otras desarrolladoras. Creo que no está mal fijarse en el mejor, y en este caso el mejor es Photoshop en el ordenador y Procreate en las tablets. En las tablets, digo en general. O sea, la mejor aplicación de dibujo es Procreate. Pues igual que Procreate creo que se ha copiado de Photoshop en muchas cosas, creo que Clip Studio e Infinite Painter no les costaría nada limar estas pequeñas cosas para dejar las aplicaciones lo más afinadas posibles y creo que al final salimos ganando todos, ellos y los dibujantes. Así que bueno, básicamente pues básicamente es lo que os quería comentar. Es una herramienta súper útil y de verdad que a día de hoy la veo fundamental para el desarrollo de la ilustración digital. Y bueno, abajo en comentarios os dejaré mi recomendación musical y deciros que os cuidéis mucho, que disfrutéis cada minuto de la vida, que la vida hay veces que trae reveses, pero también hay muchas veces que los compensa con creces. Y bueno, siempre hay que tirar para adelante, siempre hay que luchar, chicos y chicas. Así que mucho ánimo a seguir dibujando, disfrutando de vuestra pasión, que no le hace daño a nadie y lo único que hace es enriqueceros. Así que a darle al dibujo, ¿vale? Y bueno, espero que mis consejitos os sirvan de algo. Un beso muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea lo más prontito posible, ¿vale? Venga, mucho ánimo a todos, a cuidarse y hasta luego.